De los 4 supervivientes del bergantín Grampus, solo quedan 2, Arthur y Peters. Parker, dada la situación límite en la que se hallan, propone que uno se sacrifique para que los demás sigan viviendo. Se juegan su suerte a la astilla más corta, siendo precisamente Parker quien la elige. Augustus morirá al gangrenársele el brazo. Arthur y Parker se esfuerzan por seguir con vida, pero no tienen muchas esperanzas, a no ser que sean salvados por la tripulación de algún barco. De agosto. La quilla del bergantín se iba poniendo al descubierto, lenta y gradualmente al principio, después de forma violenta. Adoptamos nuestras precauciones para no ser lanzados al agua, pero resultaron ineficaces. Arrojados al abismo, permanecimos algunos minutos bajo la superficie, debatiéndonos para no sucumbir. Nos cubría el enorme casco del bergantín. Me resigné a morir, pero no había tenido en cuenta de que el casco oscilaría a babor. El remolino del agua que se elevaba debido a la vuelta del barco me llevó a la superficie con más violencia que cuando me hundió. Así, al emerger, me encontré a unas 20 yardas del casco. El Grampus está con la quilla al aire. Se balancea con violencia y el mar tiene muchos remolinos. La veo a Peters. Flotan a mi alrededor varios objetos del barco, un barril de aceite. Me dan pánico los tiburones. Sé que me rodean. Para alejarlos, si era posible, golpeé con energía el agua con los pies y con las manos, nadando en dirección al barco, formando mucha espuma. Ese método, por simple que fuese, logró salvarme. El mar, antes de que el bergantín diese la vuelta, estaba plagado de tiburones. Muchos me rozaron mientras nadaba hacia el bergantín. Dado lo débil que estaba, por mí mismo no hubiera podido subir al casco, pero afortunadamente apareció Peters, que había trepado la quilla por el lado opuesto. Me ayudó a subir, pero otro peligro se cernió sobre nosotros: morir por inanición. Las provisiones que nos quedaban se habían perdido. Desesperados, lloramos como niños. Ni sábanas teníamos para recoger en ella el agua de lluvia, ni el cántaro en la que la conservábamos. Pero, por debajo de la línea de flotación, descubrimos que había muchas lapas. Resultaron excelentes y nutritivas. Un beneficio inesperado que nos trajo el accidente. Teníamos lapas para sobrevivir durante un mes. Solo faltaba el obtener agua, para lo cual únicamente podríamos utilizar nuestras camisas. Pero, durante el día, no vimos ni una nube. El sufrimiento causado por la sed se hizo insoportable. Durante la noche, Peters solo logró dormir durante 1 hora, y yo nada. De agosto. Una brisa suave nos arrastró a una masa de algas. Entre ellas tuvimos la suerte de descubrir varios cangrejos que resultaron deliciosos. Comprobando que no había tiburones, nos bañamos durante 4 o 5 horas, lo que hacía menguar nuestra sed. 6 de agosto. Llovió abundantemente. Empapando las camisas, logramos calmar la sed, retorciéndolas para exprimir el líquido salvador. 7 de agosto. Al amanecer, Peters y yo, al mismo tiempo, avistamos una vela por el este. ¡Viene hacia nosotros! Oh, sí, no cabe duda. ¡Salvarnos! ¡Que estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Que estamos aquí! ¡Aquí! Agitamos las camisas al aire. Saltamos lo que pudimos. Seguimos gritando. El barco, si no cambiaba de rumbo, pasaría cerca de nosotros. 1 hora después de avistarlo, pudimos distinguir a los tripulantes en cubierta. Es una goleta larga y baja. Sí. Con mucha tripulación. Tiene los mástiles bastante inclinados.
con una bandera negra en la cofa del trinquete. Tienen que habernos visto. Nos dejarán a la deriva. No, a la deriva no. Oh, ahora hice una bandera británica. Y avanza hacia nosotros. Gracias a Dios. Una hora más tarde nos hallábamos en uno de sus camarotes. Aquella goleta era la Jane Guy, de Liverpool, mandada por el capitán Guy, con rumbo hacia el Pacífico, en cuyos mares del sur se dedicaría a la caza de focas. La goleta Jane Guy presentaba un bello aspecto, de 2 palos, desplazando 180 toneladas. Su proa era muy afilada, resultando el más rápido velero que he visto nunca. Pero para una tormenta, su calado era excesivo. Su tripulación era de 35 hombres, cuando en realidad hubiera necesitado 50 o 60. El capitán Guy era un caballero de modales finos y tenía una gran experiencia en aquellos mares del sur, en los que había pasado gran parte de su vida. Tal vez le faltaba energía, tan necesaria en la mar. Como copropietario del barco, tenía plena libertad para navegar por aquellas aguas a su criterio, y también a su criterio quedaba el comercio. Llevaba a bordo, como de costumbre en tales viajes, collares, espejos, hachas, yesqueros, loza, percales, bisutería y otros artículos similares. La goleta se había hecho a la vela en Liverpool el 10 de julio, cruzando el trópico de Cáncer el 25. El día 29 llegó a Sal, una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, donde se abasteció de sal y de demás pertrechos necesarios. El día 3 de agosto zarpó de la isla poniendo rumbo sudoeste, en dirección a la costa de Brasil, a fin de cruzar el Ecuador entre los 28 grados y los 30 grados de longitud oeste. Es la ruta seguida generalmente por los barcos que van desde Europa al Cabo de Buena Esperanza o más allá, hasta las Indias Orientales. Siguiendo esta ruta, evitan las grandes calmas y fuertes corrientes contrarias que dominan en la costa de Guinea, gozando además de vientos del oeste que impulsan sin dificultades hasta el cabo. El capitán Guy tenía la intención de hacer su primera escala en la tierra de Kerguelen. El día que nos recogió, la goleta estaba a la altura del cabo San Roque, lo que significa que cuando nos descubrió habíamos derivado más de 25 grados, probablemente de norte a sur. Hace 15 días que nos salvaron. Estábamos condenados a morir de no ser porque Esteban... No podemos pedir un mejor trato. Estamos completamente restablecidos. Física, porque la verdad mentalmente... Cuanto recuerdo lo sucedido, es como una pesadilla. Horrible. Una pesadilla de la que felizmente hemos despertado. Pero la realidad es la realidad. Lo que ocurrió. No se quiere recordar lo que realmente sucedió, ¿no? Se queda uno con los incidentes, pero no con los sentimientos que producen. Solo recuerdo, o quiero recordar, que mi naturaleza humana llegó a ser incapaz de soportar el dolor. Durante algunas semanas continuamos nuestro viaje sin incidentes de importancia, encontrando de cuando en cuando algunos balleneros y a veces ballenas negras, llamadas así para diferenciarlas de los cachalotes, sobre todo al sur del paralelo 25. El 16 de septiembre, cuando estábamos cerca del Cabo de Buena Esperanza, la goleta soportó el primer vendaval considerable desde su partida a Liverpool. Es en aquellas zonas donde los navegantes con frecuencia se han visto obligados a afrontar tremendas tempestades del norte. Producen siempre una mar gruesa y uno de sus caracteres más peligrosos es el brusco cambio del viento, cosa que suele acontecer en lo más intenso de la tempestad.
Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando nos alcanzó la Galerna, acompañada de lluvia. Venía como de costumbre del norte. A las 8 empezó a arreciar, con mar tan picada como pocas veces la he visto. A bordo todo estaba asegurado, pero la goleta bandeaba excesivamente, cabeceando hasta hundir su castillo de proa a cada golpe de mar. Emergía a grandes dificultades a cada hora. Poco antes de ponerse el sol, ya pendía inerte la pequeña vela del trinquete. 2 minutos después, éramos lanzados de costado como por arte de magia, cubriendo la goleta un espantoso remolino. Por fortuna, el viento del sur solo fue una ráfaga y se pudo enderezar el barco. Pero no pudimos descansar hasta la mañana siguiente, cuando el mar se presentó tranquilo. Según el capitán, nuestra salvación había sido casi un milagro. El 18 de octubre llegamos a la isla de Kerguelen, en el Océano Índico del Sur, fondeando en Christmas Harbour. Kerguelen. El capitán Cook, en 1777, la denominó Isla de la Desolación. Ofrece, desde luego, un abrupto aspecto. Y los picos de sus colinas están siempre cubiertos de nieve. Sí, pero ¿y ese verdor? Sí. Un brillante verdor. Ajá. Desde septiembre hasta marzo. Ya. Es engañoso. Lo produce una pequeña planta. Pero salvo ella, pocas hay más en la isla. Algunos líquenes, algo de hierba, esos arbustos que se asemejan a una col madura, de sabor amargo y acre. En esta isla hay aún focas de piel y de pelo, y bastantes elefantes marinos, pingüinos de 4 especies, gallinas de agua, el petrel azul, la golondrina de mar, las gaviotas, los patos y gansos silvestres, albatros. A la mañana siguiente, a nuestra llegada a Christmas Harbour, el piloto, Mr. Patterson, mandó a arriar los botes para ir en busca de focas, dejando al capitán y a un joven pariente suyo en un lugar de la orilla al oeste, pues tenía que hacer algo, el que nunca lo supe, en el interior de la isla. El capitán Guy llevaba consigo una botella dentro de la cual había introducido una carta lacrada. Se dirigió desde el punto donde desembarcó hacia uno de los picos más elevados del lugar. Es de presumir que su intención era depositar la carta en aquella altura para algún barco que debía llegar. Tan pronto como lo perdimos de vista, Peters y yo íbamos en la barca de Mr. Patterson, empezamos a explorar la costa en busca de focas. En esta labor estuvimos ocupados alrededor de 3 semanas, examinando con cuidado cada escondrijo y cada rincón, no solo de Kerguelen, sino también de las islas cercanas. Pero nuestro trabajo apenas fue recompensado. Vimos muchas focas, pero su agilidad nos impidió reunir más de 350 pieles. Vimos también muchos elefantes marinos, pero no matamos a más de 20, y con muchas dificultades. En las islas pequeñas había muchas focas de la especie de pelo, pero no las acosamos. El día 11 volvimos a la goleta, encontrando ya al capitán y a su sobrino a bordo. Nos hicieron una descripción poco alentadora del interior de la isla, estéril y desolada. Tuvieron que permanecer en ella 2 noches a causa de un malentendido con Mr. Patterson. El día 12 zarpamos de Crystal Harbour con rumbo oeste. Llegamos en 15 días a las islas Tritán da Cunha, archipiélago formado por 3 islas circulares descubierto por los portugueses. En las costas de estas islas abundan durante la temporada de caza leones, elefantes y vacas marinas, focas con pieles y aves oceánicas de todas clases. La ballena es también frecuente en sus proximidades.
Cuando arribamos en Tristán da Cunha, habitada por 66 individuos, seguía un inglés arrogándose el título de gobernador supremo de las islas. Se llamaba Glass. No tuvimos problemas en procurarnos cuanto nos era necesario: carneros, cernos, carne de vacuno, conejos, aves, cabras, pescados de diferentes clases y verduras en abundancia. El capitán compró a Glass 500 pieles de foca y también algo de marfil. A principios de noviembre nos hicimos a la vela hacia el sudoeste para llevar a cabo una exploración entre un grupo de islas llamadas las Auroras, sobre cuya existencia aún se discute. Para algunos, las Auroras fueron descubiertas por el capitán de la fragata Aurora en 1762. El capitán Manuel de Ollarvido aseguró pasar a través de las islas con su fragata Princesa en 1790. En 1794, la corbeta española Atrevida partió con el propósito de determinar su situación exacta. Esta expedición fue mencionada en un informe publicado por la Real Sociedad Hidrográfica de Madrid en 1809. En tal informe figura su situación. El 27 de enero de 1820, el capitán James Wedwell, de la Marina inglesa, se hizo a la vela desde Stained Land en busca también de las Auroras. Según su informe, pasó sobre los puntos indicados por el comandante de la Atrevida, no encontrando indicio alguno de tierra. ¿Y usted, capitán Gay? Estoy decidido a realizar cuantos esfuerzos sean precisos para resolver una cuestión tan controvertida. Y si no... ¿Damos con las Auroras? Oh, espero que sí. Pero, aunque el 20 de diciembre alcanzamos el lugar de discusión, las islas no aparecieron. Las buscamos, yendo de un lado para otro, pero nada. Se llegó a la conclusión de que si alguna vez habían existido tales islas, ya no quedaba de ella ni el menor vestigio. Al menos he satisfecho mi curiosidad acerca de las Auroras. Pensaba avanzar por el estrecho de Magallanes y costear la Patagonia por su lado occidental. ¿Y no lo hará, capitán Gay? No lo haré. He cavilado sobre unos informes recibidos en Tristán da Cunha. Viraremos hacia el sur con el propósito de alcanzar unas pequeñas islas. Si no las encontramos, podemos avanzar hacia el Polo Sur. ¿Al Polo Sur? Ha habido muchas tentativas de alcanzar el Polo Sur. De la primera que tenemos noticia es de la del capitán Cook. Hay cerca de 300 grados de longitud en los que aún no se ha atravesado el círculo antártico. Ya saben por dónde nos adentraremos. El capitán llegaría a abandonar la búsqueda de las islas indicadas por el gobernador Glass. Y así, el 1 de enero de 1828, nos encontramos rodeados de hielo. Nuestras posibilidades de continuar disminuyeron notablemente. Un fuerte vendamal sopló durante toda la tarde del noreste y empujó contra el casco y el timón grandes trozos de hielo a la deriva con tal violencia que temblamos por las consecuencias. Por la noche arreció el vendaval con más fuerza, pero pudimos abrirnos camino a través de los hielos hacia el mar libre. Conforme fuimos acercándonos a aquellas aguas, arriamos gradualmente las velas y una vez a salvo nos mantuvimos a la capa con un rizo de trinquete. El día 2 de enero cruzamos el círculo antártico. Por el sur, pocos hielos, pero no por el norte. El día 5 seguimos avanzando hacia el sur, sin demasiados inconvenientes. No obstante, hicimos una parada al tener ante nosotros una inmensa extensión de hielo sólido. Dándonos cuenta de que al sur el océano estaba libre, rodeando la extensión de hielo firme, llegamos a un paso de 1 milla de anchura aproximadamente por el cual navegamos. El día 7 vimos hacia el noroeste algunos icebergs de un tamaño asombroso. 10 de enero. Al amanecer tuvimos la desgracia de perder un hombre que cayó al mar. Era un norteamericano, de Nueva York, uno de los mejores marineros de la goleta. El frío era excesivo, a cada instante envueltos en ráfagas de viento y granizo. Todo el horizonte parecía cerrado al este por una región de hielos que se elevaban superpuestos en forma de anfiteatro. Al atardecer descubrimos algunos maderos flotando a la deriva sobre los que navegaban un número inconcebible de aves polares, petreles, albatros. 12 de enero.
nuestro rumbo se vio de nuevo obstaculizado por el sur, donde había un inmenso campo de hielo, aparentemente ilimitado, con grandes montañas de hielo en las que sobrecogían enormes precipicios, suspendidos unos sobre otros. 14 de enero. Hemos llegado al extremo oeste del campo que nos obstruía. Aprovechando una corriente hacia el sur, nos encontramos en un lugar en el que no había ni un rastro de hielo. Nos convencimos de que llegaríamos sin ninguna dificultad al Polo Sur. ...17 de enero... El día estuvo lleno de incidentes. Innumerables bandadas de pájaros sobrevolaron la goleta. Algunas aves fueron abatidas desde el puente. Una de ellas, un pelícano, resultó muy sabrosa. El vigía ha avistado a babor un témpano de pequeñas dimensiones. Oh, sí, ya lo veo. Pero en él... Sí. En él parece ir un gran animal. El tiempo es bueno. Vamos a capturarlo. ¿Están dispuestos a acompañar al piloto en la mayor de las embarcaciones? Yo sí. ¿Y tú, Peters? ¿Lo dudas? Yendo en el bote. Diría que ese animal... ¿Puede ser un oso? ¿Un oso polar? Pero es gigantesco. Ya en el témpano, sin bajar del bote. Jamás pude suponer que un oso polar alcanzara un tamaño así. Pero estamos bien armados. Lo atacaremos. Le hemos alcanzado. En la cabeza, ¿eh? Y en el cuerpo. Sí. Pero ¿qué hace? Va a arrojarse el oso al agua. Se arroja al agua. Y viene hacia nosotros. ¡Cuidado! Nadando con las fauces abiertas. Y muy enfurecido. ¡Cuidado, te digo! ¡Tropa por la espalda! ¡Ah! Ha herido a un remero. ¿Se cae sobre él? Le ha clavado el cuchillo en la nuca. Le ha alcanzado la espina dorsal. Se cae al mar, arrastrando a Peters con él. ¡Echadle un cabo! ¡Ataré el cuerpo de esta bestia! ¡Pero sube pronto! ¡Descuida! Volvimos a la goleta, remolcando triunfantes el trofeo, que medía más de 15 pies de largo. Su piel era de una gran blancura, áspera. Sus ojos eran del color de la sangre, más grandes que los de los osos polares. El hocico más redondeado, pareciéndose al de un bulldog. Será un buen plato para los marineros. No obstante, a Peters y a mí nos pareció su carne viscosa y rancia. El vigía no tardó en gritar que divisaba tierra por proa y estribor. Toda la tripulación se dispuso a maniobrar, no tardando en abordar la costa, pues el viento nos era favorable. Resultó ser un islote bajo y rocoso, de 1 legua de perímetro y aparentemente sin vegetación alguna, a excepción de una higuera. Al acercarnos por el norte, vimos una curiosa mole de piedra que penetraba en el mar y que se parecía a una bala de algodón. En la costa occidental avistamos una rada, donde nuestros botes pudieron atracar sin dificultad. Habiendo desembarcado, exploramos la isla en poco tiempo, solo descubriendo algo de interés. Bajo este montón de piedras hay un madero. Tiene forma de proa de bote. Puede que de una canoa. No cabe duda de que alguien ha tratado de tallar algo. Parece la figura de una tortuga. Una tortuga. A mí no me lo parece, la verdad. Bueno, la figura no importa. Lo único que importa es que alguien estuvo aquí, en esta isla. ¿Saben? Le pondré el nombre de Isla Bennett. ¿Bennett? En honor de mi socio y copropietario de la goleta. Habíamos avanzado hacia el sur 10 grados más de los límites alcanzados por todos los navegantes anteriores, y el mar se extendía delante de nosotros libre de obstáculos. La temperatura del aire y del agua se suavizaba. La declinación magnética disminuía uniformemente según avanzábamos. El viento es constante y placentero, pero comienza a faltarnos combustible, y los hay que presentan síntomas de escorbuto. No sé, puede que haya que regresar. Pero de seguir, Capitán Guy, estoy seguro de que encontraremos tierra. Al menos durante unos días deberíamos continuar, no renunciar a esta... De acuerdo. Así lo haremos. Podremos resolver el misterio del continente antártico. Toda una tentación. ¿Cómo debemos desaprovechar una ocasión como esta? Y no lo haremos. Por un lado,
no puedo dejar de lamentar los desdichados y sangrientos sucesos que ocurrieron, consecuencia de mi consejo. Pero, por otro lado, manifiesto mi satisfacción de haber servido de alguna manera para revelar a la ciencia uno de los más extraordinarios misterios que hayan llamado jamás su atención. 18 de enero. Continuamos nuestra ruta hacia el sur, con buen tiempo. La corriente se dirigía hacia el polo, a una velocidad de 1 milla por hora, algo que nos produjo una cierta alarma. Pero, como la declinación magnética era insignificante, el capitán no mandó cambiar de rumbo. Divisamos algunas ballenas y grandes colonias de albatros que sobrevolaron la goleta. Sacamos del agua un arbusto semejante al espino, lleno de bayas rojas, y el cuerpo de un animal terrestre estaño. Tenía 3 pies de largo, pero de alto solo 6 pulgadas, de patas cortas, con las pezuñas con largas uñas, su piel lisa y sedosa, la cola como la de una rata, midiendo 1,5 pies de largo, su cabeza como la de un gato, salvo las orejas que le colgaban como a las de un perro, y los dientes, si eran dientes, del mismo rojo que las garras. 19 de enero. El vigía señaló tierra de nuevo. Se trató de la isla de un archipiélago. La costa se alzaba a pico y el interior parecía tener abundante vegetación. 4 horas después de haber descubierto la tierra, fondeamos a una profundidad de 10 brazas sobre el fondo de arena a 1 legua de la costa, pues una fuerte resaca con remansos acá y allá hacía peligroso acercarse más. Se nos ordenó arriar los 2 botes mayores y un grupo de hombres bien armados remamos buscando un paso en los arrecifes. Tras algún tiempo logramos descubrirlo. Nos disponíamos a franquearlo cuando... Canoas. 4 canoas. Salen de la isla y llenas de indígenas. Y bien armados, capitán. ¡Alzad los remos! ¿Y ahora, capitán? Avanzan rápidamente. No tardarán en llegar hasta nosotros. Levantaré un pañuelo en lo alto de un remo. ¿Entenderán? Espero que sí. Y ha acertado, capitán. Mire, se han detenido. Algo gritan. Anamomo, Tal lama, vez. lama. Las canoas tendrán unos 50 pies de largo y 5 de ancho. Serán algo más de 100 salvajes. Estatura semejante a la de los europeos, aunque más robustos y musculosos. La tez es de un negro azabache. Pelo tupido, largo, Y viste canoso. en pieles de un animal que desconozco. Ajustadas al cuerpo con habilidad. Vuelta, salvo los trozos que rodean el cuello, la muñeca y los tobillos. Las armas, mazas de madera oscura, diría que muy pesada. Lanzas, algunas con punta de pedernal. También tienen ondas. Las canoas están llenas de piedras del tamaño de un huevo grande. Si son... Incorpora en la que nos acerquemos a ellos. Capitán, eso sería muy... Entenderle. Lo más prudente es estar a cierta distancia de ellos. Son muchos y no sabemos ni quiénes son. Ah, el jefe parece haber comprendido. ¡Qué rápidos avanzan! Magníficos remeros. Y ahora el jefe... ¡Salta a nuestro bote! ¡Ánamo! ¡Ánamo, lama, lama! Se sienta al lado del capitán. Señala la goleta. ¡Ánamo, lama, lama! Volveremos al barco. Las 4 canoas, a corta distancia, siguieron a nuestros botes hasta la goleta. Al llegar a la goleta, el jefe de los salvajes dio muestras de una gran alegría, palmoteando, golpeándose las piernas y el pecho, riendo estrepitosamente. Todos los salvajes le acompañaron en sus demostraciones de júbilo, produciendo un ruido ensordecedor. ¡Izar los botes! El capitán dio a entender al jefe que no podía recibir sobre cubierta a más de 20 personas a la vez. El jefe pareció aceptar el arreglo, transmitiendo ciertas órdenes a las canoas, de las que una se acercó, quedándose las otras a 50 yardas de distancia. 20 de los salvajes subieron a bordo y examinaron el puente en todas direcciones, saltando y gritando como si estuvieran en su propia casa, y observándolo todo con gran curiosidad. Es evidente que nosotros somos los primeros hombres blancos que ven. Más bien parece que nuestra tez les resulta un tanto repugnante. Parece como si la Yengai, en vez de ser una goleta, fuera para ellos un ser vivo. Temen herirla con sus armas. Ponen las puntas de las lanzas hacia arriba para no causarle daño. Oh, el cocinero ha dado con el hacha a la cubierta y se ha despistado al partir leña.
La grieta es considerable. ¡Racua! ¡Racua! El jefe ha dado un empujón al cocinero. Y sin ninguna consideración. ¡Racua, racua! Se está lamentando. Teme que está sufriendo la goleta. Acaricia la grieta y la lava con agua de mar. ¡Otro raco! ¡Qué ignorancia! ¿O estará fingiendo? Un poco comediante, sí parece. Cuando los salvajes hubieron satisfecho su curiosidad en la cubierta, fueron conducidos a las cámaras donde su extrañeza excedió los límites de lo imaginable. Estaban tan estupefactos que no articulaban sonido alguno, yendo en silencio de un lado para otro. Las armas los intrigaron mucho, sobre todo los cañones. No creo que sepan para qué sirven. Las toman con reverencia, como si se tratara de unos ídolos, y se acercan a los cañones con el mayor de los respetos. Y también con temor. Los espejos los asombran. Se mira el jefe. ¡Hala ya! Diríase que se ha vuelto loco. Y ahora, al verse en otro espejo, ¡Hala ya! no hacen ningún daño. No creo que pueda convencerle, capitán. Se ha arrodillado con la cara entre las manos. Habrá que subirlo a rastras. Si no hay otra solución, De 20 en 20, todos los salvajes subieron a bordo. Al jefe se le permitió permanecer allí todo el tiempo. No apreciamos ninguna inclinación al robo, ni comprobamos la desaparición de ningún objeto después de haberse marchado. Durante su visita se mostraron muy amistosos. Había, sin embargo, algo en sus maneras que nos llamó la atención. Por ejemplo, no pudimos conseguir que se acercasen a ciertos objetos totalmente inofensivos, como las velas de la goleta, un huevo o un libro abierto. Tratamos de averiguar si poseían algunos artículos que pudiesen ser objetos de tráfico, pero nos costó mucho hacernos comprender. No obstante, logramos saber que en las islas abundaban las grandes tortugas, de las que vimos una en la canoa del jefe que supimos se llamaba Towit. Vimos también un biche de mer en manos de uno de los salvajes que la devoraba cruda. en esta latitud, tortugas gigantes, biche de mer, no sé. Es algo fuera de lo normal. Haremos una exploración completa de la región. Podemos llegar a hacer algún descubrimiento importante. Yo también, capitán, estoy ansioso de saberlo todo respecto a estas islas. Pero Diga, Arthur. la verdad es que tengo mis temores sobre tal exploración. Preferiría continuar hacia el sur. El tiempo es magnífico ahora. Pero ¿y después? Nos hallamos sobre el paralelo 84, con el mar abierto ante nosotros y con una corriente muy fuerte hacia el sur. El viento también nos es favorable. En cuanto tengamos agua y comida fresca, capitán... Le yo creo escucho que atentamente. a nuestro regreso podemos explorarlas y hasta invernar en ellas en caso de quedar bloqueados por los hielos. De acuerdo, Arthur. No sé cómo tengo tanta influencia sobre él. Aunque encontremos la biche de mer, no permaneceremos aquí más de una semana. Luego hacia el sur, mientras nos sea posible. Se hicieron todos los preparativos necesarios y, guiados por Towit, condujimos la goleta a través de los arrecifes, fondeando de nuevo a 1 milla aproximadamente de la orilla, en una excelente ensenada que cerraba la tierra por todos los lados. El jefe continuaba a bordo con nosotros y cuando fondeamos nos invitó a acompañarlo a tierra y visitar su poblado. El capitán Guy aceptó y, habiendo dejado 10 salvajes a bordo como rehenes, un grupo de nosotros, 12 en total, nos preparamos para seguir a Towit. Tuvimos cuidado de armarnos bien, aunque sin demostrar desconfianza. La goleta había puesto sus cañones en posición de tiro, izando las redes de abordaje y se habían tomado todas las precauciones para defenderse de cualquier sorpresa. El primer piloto quedó a bordo con órdenes de no admitir a nadie en nuestra ausencia y de enviar en nuestro auxilio, si tardábamos más de 12 horas, al cúter armado. A cada paso que damos hacia el interior de la isla, más me convenzo de que esta región es diferente a cuantas haya explorado hombre blanco. Nada resulta familiar. Hasta los árboles son diferentes. O las rocas, por su estratificación, colorido y mesa. ¿Y el agua de los arroyos? Ellos la beben, pero parece corrompida. Desde luego. Resulta difícil decir cómo es. Discurren con rapidez, pero salvo en la cascada, no es cristalina. En apariencia sí, pero donde no hay declive, hay como una espesa goma arábiga. No es incolora,
pero tampoco tiene un color determinado. A lo largo de su curso muestra todos los posibles matices del púrpura. Este agua nos asombra tanto como a Togui los espejos. Al tomar un poco de agua, si la dejamos reposar en un frasco... ¡Oh, miren! Ya se forman una serie de capas diferentes. No se mezclan, pero su cohesión es perfecta con relación a las partículas de su masa. No obstante, imperfecta con relación a la siguiente. Pasando la hoja de un cuchillo a través de las capas, el agua se cerraba detrás de ella inmediatamente, y al sacar el cuchillo, todas las huellas de su paso quedaban borradas. Sin embargo, cuando la hoja pasaba con exactitud entre dos capas, se operaba una perfecta separación, que la fuerza de cohesión tardaba en anular. Los fenómenos de esta agua formaron el primer eslabón de la larga cadena de aparentes milagros de que más tarde debía haberme rodeado. Tardamos casi 3 horas en llegar al poblado, que se encontraba a más de 3 millas hacia el interior de la isla. Conforme avanzábamos, el grupo encabezado por Togui, que estaba formado por los más de 100 salvajes de las canoas, se fue incrementando con pequeños grupos de 2 a 6 o 7 hombres que se unían como por casualidad a lo largo del camino. Capitán, parece que todo está calculado, ¿no? Sí, cierto. Pero ahora ya es demasiado tarde para retroceder. Aparentaremos una total confianza en el jefe Togui. Sí, pero sin dejar de observar atentamente a estos salvajes. Hay que evitar que se mezclen con los otros. Nos aislarían. Después de atravesar un desfiladero, llegamos por fin a donde, según nos dijeron, estaba el único poblado de la isla. Cuando estuvimos cerca, el jefe gritó: ¡Clock! ¡Clock! ¿Qué dice? ¿Y yo qué diablos sé? ¡Clock! ¡Clock! Será el nombre del poblado, o el nombre genérico que se aplica a todos los poblados. Las viviendas, por llamarlas de alguna manera, son muy miserables. Se asemejan a las chozas de las tribus más salvajes y atrasadas. Se han levantado sin seguir ningún plan. Algunas, las que pertenecían a los Bampo Yampos, los notables de la isla, según llegaríamos a saber, consistían en un árbol cortado a unos 4 pies de la raíz, con una gran piel negra colocada por encima, que caía en blandos pliegues sobre la tierra. Bajo aquella especie de toldo moraban los salvajes. Otras viviendas estaban construidas con grandes ramas de árboles, de los que pendía el follaje ya seco, colocadas en ángulos de 45 grados contra un asiento de arcilla, sin forma determinada, de 5 o 6 pies. Otras eran simples agujeros abiertos perpendicularmente en la tierra y recubiertos de ramaje, que lo tenían que apartar para entrar y después volvían a colocar. Unas pocas habían sido construidas en las alturas de los árboles, cuyas ramas superiores estaban cortadas en parte, de forma que, caídas sobre las inferiores, formaban un techo más consistente y que protegía mejor de la intemperie. La mayor parte, sin embargo, consistía en pequeñas y poco profundas cavernas cavadas en la superficie de una áspera pared de piedra negra que rodeaba al poblado por 3 lados. A la entrada de cada una de estas cuevas había una pequeña roca que servía de puerta, aunque apenas cubría 1/3 de la entrada. ¡Qué aldea! Si es que así puede llamarse. No obstante, está bien protegida. En un valle profundo, con solo un acceso por el sur, cruza el valle un arroyo con esa agua mágica. Alrededor de las viviendas hay algunos animales, pero resultan extraños. El mayor, por la estructura de su cuerpo y el hocico, me recuerda al cerdo. Pero tiene patas delgadas, como el antílope, y el rabo peludo. Es torpe y además no corre. Y tienen albatros. Diría que domesticados. Hay patos, bubias negras y un enorme pájaro, bujarros. Y serpientes. Pero pese a ser de gran tamaño, no asustan a los indígenas. No creo que sean venenosas. Cuando nos acercábamos al poblado, con Togui y sus acompañantes, una multitud acudió a recibirnos. Están todos desnudos. Solo usan pieles los de las canoas. Y los del poblado no llevan armas. Las mujeres son bonitas. Erguidas, altas, bien formadas, con gracia en sus movimientos. Tienen los labios como los de los hombres, gruesos y bastante toscos. No se les ve los dientes ni cuando ríen. Su cabello es más fino que el de los hombres, sí. Entre los del poblado hay unos cuantos vestidos con pieles negras y armados con lanzas y mazas.
Diríase que tienen una gran influencia sobre los demás. Los llamaban Wampo. Eran los que habitaban las chozas de pieles negras. El palacio de Towit estaba en el centro del poblado y era más grande y estaba mejor construido que los demás. El árbol sobre el que se asentaba había sido talado a unos 12 pies de la raíz y se veían por debajo del corte algunas ramas no podadas, que servían de soporte a los extremos de las pieles, abriéndolas como un abanico sobre el tronco. El suelo estaba cubierto de hojas secas a modo de alfombra. Fuimos conducidos con gran solemnidad y detrás de nosotros se colocaron apiñados los indígenas. Towit se sentó sobre las hojas y nos invitó a seguir su ejemplo. ¿Qué hacemos? Sentarnos. Sentaos todos, pero alertas. Sentados, nuestra situación, capitán, es más bien crítica, ¿eh? Somos 12, rodeados al menos de 40 salvajes en cuclillas. Están tan cerca de nosotros que de haber algún altercado no podremos usar ni nuestras armas. Llevar la contraria al jefe sería peor. Y fuera hay miles. Estamos totalmente indefensos. Tranquilo, Peters. Que nadie pierda de vista a Towit. En caso de que se muestren hostiles, él será nuestra única posibilidad de salvarnos. Lo sacrificaremos sin contemplaciones. Lama. Awan tu anamomo. Lama. Seuden sen. Lanta. Lama. Hakin tu anamomo. El jefe nos dirigió un discurso en el que los anamomo se repetían menos que los lama. Cuando finalizó, el capitán le respondió: Podéis contar con nuestra gratitud y nuestra amistad. ¿Entenderán lo que dice? Yo, Se señala poniendo la mano en el pecho. el capitán Guy. Al jefe... ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo diablos te llamas? Le señala. Yo, el capitán Guy. Tú... Towit. 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 Pues bien, Towit, os traemos unos regalos. Collares azules Solo son cristales. y un cuchillo. Toma, Towit. Los collares los huele y parece despreciarlos. Pero el cuchillo le satisface. Anataya, ya. Nos traen comida. El jefe está satisfecho. Pero, ¿qué? Parecen las entrañas palpitantes de alguno de esos animales desconocidos. Creo que voy a... Towit se ha dado cuenta de que no sabemos cómo servirnos tan espantoso manjar. Come para que lo imitemos. Yo no puedo, la verdad. ¡Comer todos! Me es imposible. El jefe nos mira asombrados, tanto como él lo estuvo ante los espejos. Intentaré decirle: pasaré las manos por mi estómago. Oh, Towit. Asnaum anataya. Exquisito, exquisito. Ah. Pero nosotros ya hemos comido. Estamos llenos, Anata. hartos, Y asqueados. ¿No? muy llenos de comida. Bueno, creo que ha comprendido. Óyete. Cuando el jefe terminó de comer, le sometimos ingeniosamente a un interrogatorio, con objeto de descubrir cuáles eran los principales productos del lugar y si había algunos de que pudiéramos sacar provecho. Por fin, pareció hacerse una idea de lo que queríamos y se ofreció a acompañarnos a cierta parte de la costa, donde abundaba la vid de mer, según nos dio a entender, señalando un ejemplar de esta especie. Nos alegramos mucho por aquella oportunidad de escapar del poblado y le urgimos a partir. Salimos de la tienda, seguidos por todos los indígenas, y fuimos tras el jefe al extremo sur de la isla, no lejos de donde fondeó nuestra goleta. Esperamos media hora hasta que unos salvajes trajeron las 4 canoas. Todos nosotros embarcamos en ellas y los salvajes remaron hasta la primera línea de arrecifes y luego la segunda, donde vimos gran cantidad de bits de mer. Permanecimos en los arrecifes el tiempo necesario para convencernos de que fácilmente podrían cargarse una docena de naves si fuese necesario. Después de hacerle prometer a Towit que nos llevaría en un plazo de 24 horas todos los patos y tortugas que pudieran cargar en sus canoas, regresamos a la goleta. Nada hace sospechar que abriguen malas intenciones en contra nuestra. Cierto.
salvo la forma sistemática en que fueron aumentando su número cuando nos dirigimos al poblado. No obstante... ¿Qué, Peters? No confío en ellos. No confío nada en ellos.